En el mundo siempre ha habido soñadores y maquinadores, pícaros e inventores. Hay quien ha tenido grandes ideas, pero otros muchos no han dado en el blanco, o se han adelantado a su tiempo, o sus ideas simplemente fueron malas. En este programa queremos hacer un guiño a aquellos genios incomprendidos a quienes el éxito no llegó a sonreír. A continuación, inventos frustrados sobre maravillas de la modernidad. Inventos frustrados. Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante, pero casi se puede asegurar que no hay inventos que más fracasos haya producido que el automóvil. Tanto los genios individuales como las grandes compañías automovilísticas siempre han intentado obtener nuevos y revolucionarios métodos para lograr que un coche nos traslade a donde lo necesitemos. Los años 50 fueron una época de creciente prosperidad en los Estados Unidos. Había mucha confianza en la modernidad y en el futuro. Y hubo una especie de fiebre automovilística en la que mucha gente, con su fantasía, invirtió en sus vehículos. Y muchos fabricantes hicieron lo posible por satisfacer esa demanda. Creo que esa es la razón por la que surgieron conceptos tan extravagantes. En los años 60, la Ford estaba ansiosa por demostrar al público que se encontraba en la vanguardia del diseño innovador. De hecho, llegó a coquetear con la idea de construir un motor de energía nuclear. El Nucleón, como se lo denominó, disponía de su propio contenedor de plutonio, pero enseguida surgieron dudas en torno a su modo de repostar y los peligros potenciales de un reactor nuclear sobre ruedas. El Nucleón no pasó de ser un modelo a escala de 1 metro. En 1954 se dio inicio a un experimento más serio. La Chrysler se embarcó en una odisea de casi 30 años para crear un coche cuyo motor se sustentara en la tecnología aeronáutica. Un coche con el sistema electrógeno de un motor a reacción. En octubre de 1963 se presentó el nuevo modelo de Chrysler con motor de turbina. Los motores desarrollados por los técnicos norteamericanos venían acompañados de una carrocería de estilo europeo, diseñado en colaboración con los mejores profesionales de la empresa italiana Ghia. Con un 80% de piezas menos que un motor estándar, la Chrysler también promocionó el diseño sencillo y la alta fiabilidad de la turbina. Here is full power potential for instant acceleration and outstanding climbing ability. The driver is assured the same control he can get in the best conventional passenger car, even on the steepest grades. El motor del coche era sorprendentemente sencillo en diseño. El aire entraba en el compresor del Chrysler, donde se incrementaba rápidamente la temperatura y la presión. Entonces, el aire pasaba a un quemador donde se mezclaba con el carburante, provocando la combustión. Los gases calientes se expandían a través de una serie de turbinas que transformaban la energía térmica en energía mecánica, haciendo girar las ruedas. La potencia y el manejo de la turbina Chrysler era comparable a cualquier otra cosa en la carretera. Sin embargo, la aceleración era lenta debido al retardo de la turbina en accionar la transmisión. Pero la turbina del Chrysler sí tenía una característica fascinante. Funcionaba con cualquier combustible líquido, ya fuese gasolina, perfume o incluso aceite de maíz. Todo valía igual. Se cuenta una anécdota en la que durante la fase de ensayos los técnicos echaron whisky en el depósito para ver si así también funcionaba. Cuando comprobaron que era posible, unos mecánicos muy bromistas se quejaron amargamente de que se hubiera echado a perder el whisky de ese modo. El proyecto fue declarado no factible, debido en gran medida a los costes de producción. También faltaba la investigación de nuevas aleaciones metálicas que pudieran resistir las altas temperaturas de la turbina. La Ghia italiana construyó 50 vehículos en Turín. Los enviaron a los Estados Unidos para ser evaluados. A todos se les incorporó el motor creado en los Estados Unidos. 7 años después de comenzado el programa, y por razones de impuestos y aranceles, fueron destruidos casi todos los vehículos, salvo 9. Finalmente, en 1981, la Chrysler abandonó el concepto de motor de turbina. Pero seguramente el diseño automovilístico fallido más curioso fue el producto anfibio de un diseñador aeroespacial alemán, Hans Trippel.
El Amphicar salió a mediados de los 60, cuando las películas de James Bond hacían furor y se pensaba que zambullirse en el agua para escapar de una persecución tenía el atractivo de una evasión. Durante 9 años, a partir de 1960, Tripler exportó casi 3.000 ejemplares de su Amphicar a los Estados Unidos. Cada modelo venía con un motor de serie de 4 cilindros y su propia bomba de sentina. Un falso suelo protegía el cableado eléctrico y le otorgaba una protección adicional frente a las fugas de agua. Un interruptor en el salpicadero accionaba los 2 propulsores de transmisión. Disculpen, ¿tienen un Grey Poupon? El Amphicar se maneja básicamente como un coche sobre el agua, pero también como una barca en tierra firme. Los propulsores gemelos posteriores giran en la misma dirección. Es el único modo de girar con eficiencia. De otro modo, maniobraría como un transatlántico. Con un coste casi similar al de un Mustang, el público debía enfrentarse a una elección difícil: un coche sobrio y robusto o un patito feo y mojado. El Mustang ganó el concurso de belleza. Al menos queda el legado de una gran idea que nunca fue suficientemente popularizada y jamás llegó a despegar. Pero los fracasos más sonoros de la industria del automóvil vinieron de la mano de grandes personalidades que perseguían el sueño de construir el vehículo perfecto. Un antiguo diseñador de la Ford, Preston Tucker, fue uno de aquellos soñadores. Su proyecto era a lo grande. Algunos lo calificaron de temerario. Quería montarse su propia empresa partiendo de cero. Ante todo, Preston Tucker era un vendedor. Y como buen vendedor, lo primero que hacía era venderse a sí mismo. Siempre estaba promocionando este tipo de ideas. Después de la guerra, cuando el mercado estaba en plena expansión, pensó que sería capaz de construir un automóvil. En 1948, empezar una empresa de coches desde cero era una tarea casi imposible, porque el capital necesario era tan elevado que nadie podía disponer de él. Because the capital required was so huge that nobody could come up with it. Tucker tenía en mente construir el vehículo más seguro de la carretera. Diseñó su coche, un coche con motor posterior. Insistió mucho en la seguridad, creando un habitáculo de pasajeros a prueba de choques y un parabrisas que se desprendía hacia afuera. La idea era que en el caso de accidente, si la inercia te lanzaba hacia adelante, el cristal del parabrisas se abriera hacia afuera, evitando cortes y males mayores. La característica más notable de Tucker fue el tríclope, un tercer faro que giraba con el volante para iluminar continuamente la carretera. Mucho antes de producir un solo coche, el sagaz Tucker maquinó ideas para que se hablara lo más posible del coche de sus sueños. Uno de los métodos empleados para promocionar su vehículo fue construir la radio del coche. Podías ir y adquirir la radio para tu Tucker, y para dejar bien seguro que eras consciente en todo momento de que aquella era la radio para tu Tucker, los botones del aparato llevaban las letras T, U, C, K, E y R en cada una de las teclas. Pero cuando Tucker empezó a vender acciones de su volátil empresa, su sueño empezó a desvanecerse. En cuanto se rumoreó que el gobierno estaba investigando las prácticas empresariales de Tucker, el dinero de los inversores dejó de llegar. Se puede decir que se vendieron más acciones de la empresa de Tucker que ejemplares de su modelo. En total, se llegaron a construir 50 coches. Otro hombre que tenía pasión por ensalzar el diseño del automóvil fue Edsel Ford, el hijo de Henry, muerto durante la Segunda Guerra Mundial. La empresa Ford quiso rendirle honores prestando su nombre a su proyecto más novedoso. Up to now, we at Ford have called it simply the E-Car. Today, it gives me a great deal of pleasure to announce its official name, Edsel, in honor of my father, who served as president of Ford Motor Company. Evidentemente, el modelo Edsel pasó a la historia como sinónimo de fracaso. Y es una lástima, sobre todo porque el Edsel, con su curioso nombre, se llamaba así en memoria del único hijo de Henry Ford. A cierta gente le pareció de mal gusto, a otros les pareció divertido. Irónicamente, Edsel Ford fue un hombre con un gusto exquisito.